tú que estás en gloria, bendito Dios, Padre mío. En esta hora, Padre, aquí estamos una vez más, mi Señor. Tú nos has permitido, Señor, estar en este lugar una vez más, Padre mío. Bendito Dios poderoso, yo te ruego, precioso Dios, que tomes el control, mi Señor, de nuestras vidas. Toma el control, por favor, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, bendito Dios eterno de la gloria. Por tu santa y bendita voluntad, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. En esta hora te pido que tomes el control de los aires. Toma el control, mi Señor, de este lugar. Toma el control, bendito Dios, por tu gran amor y por tu gran misericordia te lo pido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Y vengo atando y ligando todo espíritu contrario, todo lo que esté estorbando. Queda atado y reprendido en el nombre de Jesucristo. Todo lo que esté estorbando, quiera estorbar la enseñanza, queda atado y ligado y reprendido y expulsado afuera de aquí. En el nombre de Jesucristo, por el poder de la sangre del Cordero de Dios, enmudece todo lo negativo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, Jesucristo, Espíritu Santo. Amén y amén. Te pido, Padre, que por favor me des el denuedo de tu palabra y te pido, por favor, que me ayudes. Por favor, te lo pido, Padre. Y yo declaro bendecida esta palabra bendita y santa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a irnos a una cita bíblica en Juan, en el capítulo 15, versículo 1 y versículo 2 para empezar. Y la palabra del Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vamos al versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Qué increíble está. Toda persona que en Jesucristo no lleva fruto es cortado, es quitado. Toda persona, todo hijo de Dios, porque aquí le está hablando a la iglesia, todo aquel que no lleva fruto es cortado. Porque no puede estar alguien sin fruto donde hay fruto, donde está el Espíritu. Donde está Dios, no puede estar alguien sin fruto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Adán, que Adán, cuando estaba solo en el huerto, él tenía fruto. Vemos que tenía fruto y fue castigado por un tiempo porque dilató solo. Vemos por la palabra que dilató mucho tiempo él solo. Pero dentro de él pedía él una ayuda. Y como Dios vio que cuál era su comportamiento de él, que era un comportamiento bueno, que en él había fruto, entonces le dio crecimiento y sacó de su costilla a Eva. Pero vemos también que cuando cometieron pecado ellos, que fueron engañados por la serpiente, Eva fue engañada por la serpiente, entonces ya no tuvieron fruto. La serpiente les quitó el fruto. ¿Y qué pasó? Fueron podados, fueron echados afuera porque no tenían frutos en el Señor. Y los sacaron de la casa del Señor. Los sacó Dios del huerto. Por eso es de que donde está el Espíritu de Dios y no hay fruto, es cortada a las personas de aquel lugar. Son cortadas de aquel lugar. O si una persona tiene mucho fruto y aquel ministro o aquellos hermanos no tienen frutos, Dios va a quitar a aquel que tiene fruto y lo va a llevar a otro lado donde hay más fruto. Porque Dios no puede tener a alguien donde hay fruto y donde los demás están sin fruto. Entonces hay que entender qué es lo que Dios está diciendo aquí. Porque es necesario que entendamos lo que dice la palabra. Ciérrenme la puerta, cierren esa puerta, por favor. Entonces,
tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vemos que separados de Jesucristo no podemos tener fruto, y si no tenemos fruto somos cortados. Entonces nos vamos a ir al versículo 4 y versículo 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No puede nadie, absolutamente nadie, llevar fruto si no permanece en nuestro Señor Jesucristo. Si no permanece en Jesucristo, no puede llevar fruto. Aunque quiera, no puede permanecer porque no lleva fruto. Entonces, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de nuestro Señor Jesucristo nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. Si alguien no permanece en Jesucristo, será quemado por el fuego. Porque es cortado, dice, y echado afuera. La palabra de Dios dice que es cortado y es echado afuera, dice, y será quemado. No podemos, y si no permanecemos en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no está con nosotros. El Espíritu Santo está contristado y no está en aquel lugar, porque no puede permanecer el Espíritu Santo donde no está Jesucristo. El Espíritu Santo permanece donde está Jesucristo, pero donde Jesucristo no está, el Espíritu Santo tampoco está ahí, mucho menos el Padre. Bendito Dios poderoso. Está bien delicado y peligroso lo que dice aquí. Y pensamos a veces que nuestro Señor Jesucristo está contento con nosotros, o que el Padre está contento con nosotros, que el Espíritu Santo está contento con nosotros, que porque predicamos la palabra o que porque vamos a la iglesia. No es todo eso. Tenemos que buscar la santidad, debemos de buscar la purificación. La palabra de Dios dice que Jesús viene por una iglesia justa, sin mancha, sin arruga y sin pecado. Una iglesia que es totalmente apartada para el Señor. Una iglesia que tiene fruto. Esa es una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera no es donde está la gran multitud de gente. La iglesia verdadera es uno mismo. Y la salvación es individual. Si porque hay multitudes de gente todos se fueran a salvar, hay que buscar esas multitudes de gente para salvarse uno. Pero no, donde están esas multitudes de gente hay unos desórdenes. Porque yo lo digo porque yo conozco. Yo conozco los desórdenes que hay ahí. Entonces es peligroso estar donde hay una multitud de gente. ¿Por qué? Porque ahí el ministro no controla nada, pero ni él mismo se controla, porque él está ahí como si no estuviera. Peor que no estuviera, está él ahí. Entonces, nos vamos a ir al versículo 7 y al versículo 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
En esto será glorificado mi Padre, dijo él. O sea, de que si no hay frutos, el Padre no puede ser glorificado. ¿Y en qué es que se va a glorificar el Padre? El Padre se glorifica en permitir que sean realizadas todas aquellas cosas necesarias en aquella iglesia. No hablando de multitudes de gente, sino que hablando de la sanidad, hablando de los milagros, hablando de la unidad, hablando de la purificación, porque Él se glorifica y Él habla para que uno sea limpio, para que uno se limpie más, porque es el Espíritu Santo el que habla, es el Espíritu del Padre. Pero si está agradado Jesús con nosotros, separados de Él, no llevamos nada de oficio en una iglesia. Entonces, si permanecemos en Jesucristo, llevamos mucho fruto. Y en los frutos es glorificado el Padre. Si no hay frutos, no puede ser glorificado el Padre. Qué increíble está eso. Si no está Jesucristo con nosotros, no hay fruto. Y si no hay fruto, no puede ser glorificado el Padre. ¿Y cómo se glorifica el Padre? Por medio del Espíritu Santo. Increíble. Pero es una gran verdad. Pero nosotros pensamos que es nomás solo hacer y deshacer. Por testimonio voy a decir algo yo hoy. A mí me dijo alguien que es cristiano, no voy a decir nombres, pero me dijo que mejor prefiere estar en la casa que ir a la iglesia, porque la iglesia es una partida de sinvergüenza los que hay. Lastimosamente está equivocado, porque no va a ir a la iglesia porque otro es sinvergüenza, sino que va a ir a la iglesia porque separado de Cristo nada es. Y la palabra dice que en la unidad ahí está Dios, y donde no hay unidad no está Dios ahí, porque sola la persona está afuera del orden, porque la palabra misma dice que Jesucristo levantó 5 ministerios para edificación del cuerpo. Y si no tiene pastor, si no tiene quien la guíe, está fuera de orden, y Jesús no está ahí, porque es una oveja descarriada, dice la palabra. Pero como no entienden la palabra, por eso creen que están bien. Piensan que están bien, pero no llevan fruto, porque Jesús no está con ellos, ni mucho menos el Espíritu, ni mucho menos el Padre. No, pero cuando uno les dice las verdades no les gusta, se enojan. Pero es mejor que se enojen y que lo sepan, porque allá arriba se los van a reclamar. Y quién sabe qué más cosas van a pasar allá arriba. Entonces nos vamos al versículo 16. Y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si permanece el fruto, dice,
para que llevéis fruto. Para que llevéis fruto. ¿Y cómo vamos a llevar frutos? El fruto se conoce. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Hay personas que vemos personas que no nos gusta ir a evangelizar. No tiene fruto. Habemos hermanos que no nos gusta hacer vigilia. No hay frutos. Hay hermanos que queremos, no ayunamos. No hay frutos porque estamos en la carne. Hay hermanos que no les gusta la vigilia. No hay frutos porque la Biblia dice que hay que velar. Entonces, ¿cómo permanecemos parados en lo espiritual? En lo literal puedo estar yo aquí parado donde estoy, pero en lo espiritual puede ser que yo no esté. ¿Por qué? Por mi comportamiento. Por mi comportamiento. Por mi comportamiento, porque yo mismo soy el culpable de que no lleve fruto y el Padre no se pueda glorificar en mí. Porque separado de Cristo, nada soy. Y duele, cuando lo podan a uno duele, porque tiene que ser podado. ¿Y cómo será podada la persona? La persona es podada de muchas formas. La persona es podada cuando se limpia, cuando se quita todo lo que está estorbando en él. Ahí es podada aquella persona de lo malo. Y también cuando es un ministro y el ministro está buscando y buscando al Espíritu, buscando y buscando, cuesta que se levante una obra, porque cuando hay alguien que no se mete en el mismo mover, Dios lo va a quitar porque no lleva fruto. La Biblia dice que es podado y quitado, dice. Hoy escuché a una hermana, yo fui al evangelismo y escuché a una hermana que dijo que Dios no castiga, que equivocados estamos. La palabra de Dios dice que Dios corrige, disciplina y azota al que toma por hijo. Ah, no, dijo, es que Dios no es malo, dijo, Dios no, Él no nos hace nada, dijo, Él es bueno, dijo. Dios no es malo. ¿Quién dijo que Dios es malo? Dios es bueno. Una cosa dijo buena. Dios es bueno porque Él corrige al que toma por hijo. Pero hoy la iglesia no, la iglesia dice algunas grandes malas palabras cuando salen de la iglesia. Hablan peor que un mundano cuando están en la casa y en los trabajos. Hablan muchas malas palabras y no respetan al patrón. Yo lo he dicho, mi patrón cuando a mí me llama la atención, aún a veces hasta por cosas injustas, yo me quedo callado y no le contesto para atrás. Porque ahí en el trabajo él es más autoridad que yo. Porque la Biblia dice que lo respetemos como respetar a Cristo. Y yo lo respeto y no digo nada y me quedo callado. Pero afuera yo soy más autoridad que él, porque yo soy un ministro. Él afuera no me puede decir nada a mí, porque si él me dice algo a mí, él va a caer en pecado. Porque ahí, o es como si él viniera aquí conmigo a la iglesia y él me trata de querer manipular a mí, me quiere mandar a mí o se quiere montar sobre mí, va a caer en pecado, porque yo soy más autoridad que él aquí, porque yo soy un hijo de Dios, comprado con la sangre del Cordero de Dios, y además de eso Dios me levantó como un ministro, soy una autoridad en este lugar. También yo tengo que respetar allá en el trabajo a él, porque si yo no lo respeto, yo caigo en pecado, porque él es más autoridad que yo ahí en ese lugar. Y los hijos, un montón de hijos de Dios creen, no, es que yo no puedo dejar que mi patrón me diga nada a mí, porque mejor le contesto para atrás, porque yo soy un hijo de Dios y merezco que me respeten. Y yo le contesto para atrás porque tiene que ponerse bajo el orden, porque soy un hijo de Dios. Porque eres hijo de Dios, tienes que someterte bajo la voluntad de tu patrón. Porque si no, estás violando el orden de Dios. Pero no lo entienden. Hay un montón de cristianos
cristianeques, porque no son cristianos. Un verdadero cristiano conoce los pasos que están escritos en la palabra. Entonces nos vamos a ir a otra cita bíblica en Hebreos 12:11. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mira qué increíble. Ninguna disciplina parece ser agradable. A mí no me puede gustar que me estén y va de tratar mal en mi trabajo, pero como es mi patrón me tengo que quedar callado, y si no, mejor consigo en otro lado y me voy, y que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga y le deseo el bien y me voy. Pero yo no me puedo ir peleado con él, ni le puedo desobedecer a él, porque si le desobedezco, entonces ¿en qué estoy haciendo? Igualmente en una iglesia, al ministro se tiene que respetar y las reglas que pone el ministro se tienen que cumplir cuando el ministro está bien delante de Dios. Porque si no se cumplen, entonces no estamos en nada. No llevamos frutos porque estamos separados de Cristo. Pero la iglesia no todos, pero la mayoría no entienden esto. Pero es mejor que lo entendamos, porque la venida del Señor está a las puertas. Y Dios no viene, como les dije yo, Jesucristo no viene por una iglesia grandísima. Si la palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque no todos entendemos. Porque el entendimiento no es de todos. ¿Por qué el entendimiento no es de todos? Porque no todos tenemos la misma fe. La fe es un don. Y la fe, si no se la pedís a Dios, tú no tienes fe, porque Dios es el que da la fe. Jesucristo nos puede ayudar. El Espíritu Santo es el que da los dones y Él es el que nos puede dar la fe. La fe hay que pedirla. Es un don. Pero si no pedimos la fe, estamos sin fe. ¿Y qué es alguien que está sin fe? ¿Tú sabes, mija, qué es alguien que está sin fe? ¿Ah? Fácil. Yo no sabía esto, pero el Espíritu me lo explicó. Es un ateo. Es un ateísta. La incredulidad es ser un ateo. Y para cortar uno ese problema de la incredulidad hay que reconocer que hemos sido ateos y pedirle. Muchos dicen que ateo es aquel que no cree en nada. Mentiras son. El Espíritu me explicó a mí. Y el que tiene duda es un ateo. Y un ateo no puede recibir la fe. Por eso tenemos que cortar esa maldición, porque es una maldición la incredulidad, y pedirle al Espíritu Santo el don de la fe. Yo no sabía eso, que el que no cree es un ateísta. Es un ateo. Y ahí estamos en la iglesia y ateo. No creemos en lo que está predicando el ministro. ¿Y cuándo vamos a poder llevar fruto así? Qué tristeza, la mera verdad, que a veces nosotros pensamos que estamos bien. La palabra de Dios dice que los caminos que al hombre le parecen rectos delante de Dios son torcidos. Porque no lleva fruto, por eso son torcidos. Yo dejo esta enseñanza en tu corazón, esperando en la misericordia y en el grande amor que Dios nos tiene. Que Dios te ilumine tus pensamientos y que te ayude a permanecer en Cristo. Aunque duelen las podas, pero es importante que Dios nos pode para que llevemos más frutos en Jesucristo y sea glorificado el Padre. Que
Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios te ayude. Amén y amén.